y ahora pues Casa de Transición. Bueno, muchas gracias a todos y a todas por estar aquí. El día de hoy, después de una reunión que tuvo Elizabeth Sherwood Randall, que es asesora del presidente Biden para temas de seguridad nacional, y del embajador Ken Salazar, el día de ayer ellos tuvieron una reunión con el presidente de la República y nos pidieron una reunión para celebrarla el día de hoy, y fue en realidad una primera reunión de intercambio, evidentemente reconociendo el momento que estamos viviendo, en donde está el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien lleva evidentemente todas las relaciones con Estados Unidos. Y fue una reunión muy cordial. Me acompañaron el doctor Juan Ramón de la Fuente y Omar García Harfuch, y hablamos pues de la importancia de la relación comercial entre México y Estados Unidos como socios comerciales. De hacia adelante, evidentemente, nuestra relación iniciará obviamente a partir del 1 de octubre, de nuestro interés en seguir colaborando a partir del entendimiento bicentenario, como se ha hecho ahora con el presidente Andrés Manuel López Obrador y su gabinete, que ha permitido que haya reuniones de alto nivel en todos los temas, desde temas económicos, de seguridad, de migración, y nuestro interés es seguir llevando esta relación a partir de este entendimiento bicentenario que permite una relación de igualdad y de colaboración entre ambos países. Y hablamos en general, sin evidentemente ningún acuerdo, sino sencillamente una plática informal sobre los temas de comercio, temas de seguridad, de migración, los temas que también nos interesan a nosotros, de entrada de armas de Estados Unidos a México. Fue una reunión muy informal, duró alrededor de 1 hora, y quedamos evidentemente con respeto al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues de seguir platicando sobre estos temas hasta pues también el momento en que nos den la formalidad ya como presidenta electa por parte del Tribunal Electoral. Eso es lo que tendríamos que informarles, y pues una muy excelente reunión. También hablamos de los temas de mujeres. Ella es una mujer muy importante en Estados Unidos. Me felicitó por el triunfo en México y la importancia de que por primera vez haya una presidenta no solamente en México, sino en todo Norteamérica. Y hasta ahí fue una reunión cordial y pues de mucha plática de la situación actual y de nuestra colaboración a partir del 1 de octubre. Ahora sí contestamos sus preguntas. Iniciamos sesión de preguntas y respuestas con Armando Jefferson, de 24 horas. ¿Qué tal, doctora? Buenos Hola, días, Armando. buenas tardes ya. Si nos puede abundar un poquito más sobre los temas que tocaron. Global mencionaba que era comercio, migración y seguridad. Si se puso sobre la mesa pues el reforzar la frontera o... No llegamos a detalles, ni mucho menos. Ustedes saben que en la campaña yo hablé de lo que es nuestra estrategia de seguridad, lo que fue la estrategia de seguridad en la Ciudad de México, que tiene que ver con dos grandes ejes, que es la atención a las causas y por otro lado disminuir la impunidad. Platiqué pues cuál fue la política que desarrollamos en la ciudad y cuál es el planteamiento que estamos haciendo hacia adelante una vez que lleguemos, ya que llegue directamente como presidenta, que es justamente fortalecer la atención a las y los jóvenes, su acceso a la educación, su acceso a la cultura, su acceso al deporte, y al mismo tiempo los programas que nos dieron resultado en la Ciudad de México. Aquí lo llamamos Jóvenes Construyendo el Futuro y lo vamos a llamar Jóvenes Uniendo a México, o Jóvenes Unen a México, estamos en esa definición,
con la idea de que jóvenes que están cerca de o en zonas de violencia no se acerquen a las bandas delictivas, sino que tengan opciones de vida distintas. Y al mismo tiempo, lo que he hecho público en muchas ocasiones, nuestro interés de fortalecer el Gabinete de Seguridad, invitando al Fiscal General de Justicia que sea parte del Gabinete de Seguridad y fortaleciendo las áreas de inteligencia e investigación para la seguridad pública, que nos permitan fortalecer carpetas de investigación. Al mismo tiempo, pues hablamos también del fortalecimiento del Poder Judicial en nuestro país. Esto fue lo que planteamos y hablamos también de estas reuniones bilaterales que tienen con el presidente, la secretaria Rosa Isela, nuestro interés de continuar estas reuniones de alto nivel una vez que lleguemos a la presidencia. Hasta ahí fueron las conversaciones, no hubo ni hablar sobre el tema de la frontera. En migración nosotros hablamos de nuestra política, que es la política que ha estado planteando el presidente López Obrador, con la esencia fundamental de nuestra política, que es la atención también a las causas que provocan la migración y la importancia de la cooperación para el desarrollo en Centroamérica, en países que hoy están expulsando personas por necesidad y que quieren llegar a los Estados Unidos. Ellos nos plantearon, porque es público además, un documento que elaboró el presidente Biden en temas de migración, que se llama El auténtico enfoque hemisférico en materia de cooperación migratoria. Nos dieron una presentación impresa y pues hasta ahí, ningún acuerdo, ninguna situación más adelante, sino sencillamente hablar sobre los distintos temas. ¿Y la invitaron ya a su país, a Estados Unidos? ¿Ya se tiene previsto algo así? No tengo pensado asistir en este periodo, por lo pronto. Hay mucho trabajo. Les adelanto que ya estamos viendo cómo voy a acompañar al presidente Andrés Manuel López Obrador este fin de semana. Y vamos a estar, si así nos lo permite la agenda, acompañándolo los días que él salga para poder platicar sobre diferentes temas. En este caso va al norte del país y pues lo acompañaré en aviones comerciales porque pues evidentemente yo no puedo usar de ninguna manera recursos públicos del gobierno federal. Entonces pues lo estaré acompañando, eso sí, pues probablemente me invite a los recorridos en auto. Entonces estamos viendo esa logística para ver cómo serían estos acompañamientos. ¿Cuál sería el primer estado que visitaría con el presidente? Ya les podría informar a partir de mañana, porque apenas vamos a tener una reunión con el equipo del presidente y el equipo que me llevó la agenda para poder informarles ya cómo va a ser la visita. Y por último, mencionaba que el senador electo Omar García Harfuch la acompañó en la reunión. Sí, me acompañó porque a mí me interesaba que conocieran, ya lo conocía el embajador Ken Salazar, porque como jefa de gobierno lo platicamos, cuál fue la política de seguridad que llevamos en la Ciudad de México, y quería que él pues estuviera presente para platicarles. ¿Él sería uno de los perfiles que integrarían su gabinete, ya, doctor? No coman ansias, ya lo veremos la próxima semana. Continuamos con Arturo Páramo, de Grupo Imagen. Gracias, doctora. Después de escucharla, quisiera nada más reforzar algunos temas. No se trató en absoluto nada acerca de el reforzamiento de los Estados Unidos en la frontera con México de su lado, para evitar el ingreso de inmigrantes, la deportación. Este tema no se trató, y en todo caso, ¿cuál sería la visión de usted acerca de esta política de los Estados Unidos respecto a los migrantes que llegan desde la frontera de México? Sí, hablamos de diferentes temas, como lo mencioné, pero eso no significa que entabláramos un acuerdo, pues es una primera reunión y además, como lo digo y siempre he sido respetuosa, pues de la investidura presidencial que hoy tiene el presidente Andrés Manuel López Obrador y que está trabajando sobre estos temas. Nuestra visión es, tiene que ver también con, y lo vamos a seguir insistiendo, con la cooperación para el desarrollo, con atender las causas de la migración. Y también con una política, lo planteé también en los debates, de fortalecimiento del desarrollo del sur-sureste de nuestro país.
particularmente de un polo de desarrollo en el sur, que en su momento tendría que hablarse, y sé que además han tenido reuniones con el presidente Arévalo de Guatemala, lo que significaría el desarrollo de la frontera sur, que nos permitiría, además de los 12 polos de bienestar que ha planteado el presidente, vinculados con el tren interoceánico, que es uno de los proyectos estratégicos de largo plazo para nuestro país, que nosotros vamos a retomar y a seguir desarrollando, también el desarrollo de la frontera sur, desde inversión para el desarrollo en esta frontera. Hay una propuesta también de que el Tren Maya, el tren interoceánico, pueda llegar a la frontera con Guatemala y pasar incluso a Guatemala, en donde incluso está contemplado posiblemente Belice. Entonces, nuestro interés de desarrollar la frontera, lo platicamos, es algo público, lo hice en los debates, la frontera sur, para que haya empleo para la migración y también para los mexicanos y mexicanas. Entonces fueron algunos temas de los que platicamos, pero ya hablar de seguridad en frontera norte y eso no nos corresponde en este momento. Y precisamente acerca de este desarrollo que se está pensando para la frontera sur, en especial Chiapas, se habló en algún momento de la situación que se vive ahorita en Chiapas, de crecimiento de la inseguridad, de la violencia. ¿Le preocupa a usted lo que está sucediendo en el estado de Chiapas actualmente? Sí, a ver, con la asesora del presidente Biden no hablamos de este tema en particular, pero como en todo el país, nuestra estrategia de seguridad tiene que ver con estos dos ejes. Siempre dije en la ciudad que nuestra estrategia de seguridad tenía 4 ejes que dio resultados. Atención a las causas, le llamábamos más y mejor policía, inteligencia y investigación y coordinación. Y vinculando esta estrategia a nivel nacional en temas de seguridad, pues sería igual, atención a las causas, fortalecimiento de la Guardia Nacional, inteligencia y investigación para la seguridad pública, para que no se malinterprete en otros sentidos, y también la coordinación entre el gobierno federal, los estados de la República, las fiscalías, el Poder Judicial. Por último, usted comenta que seguirá habiendo coordinación con el gobierno de Estados Unidos en materia de seguridad. Enumeró el caso de las armas, la inteligencia. ¿Se reforzó esa idea ahorita en esta reunión? Y si se habló en algún momento de el ingreso de elementos de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos a México. Generó mucha polémica hace unos meses la entrada simplemente para cuestiones de entrenamiento de algunos militares de Estados Unidos a México. ¿Se habló de esa posibilidad de ese intercambio? No hablamos de tanto, pero conocen nuestra posición en el sentido de que tiene que haber colaboración, tiene que haber cooperación. Incluso ella lo planteó de que tenemos que encontrar soluciones a nuestra soberanía, que siempre ha sido nuestra posición. Continuamos con Salvador Corona de El Universal. Doctora, buenas tardes. Preguntarle si hablaron sobre algún programa para prohibir o detener la entrada ilegal de armas a México. ¿Cuál sería el seguimiento? E incluso si se le planteó alguna acción específica más adelante. Sí, no llegamos a tantos detalles, ni mucho menos. Repito además porque hoy está el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador con quienes se está trabajando. Entonces, evidentemente a México, y esto fue algo que se planteó desde que estaba Marcelo Ebrard en la Cancillería, en el entendimiento bicentenario, de que no solamente es un tema que históricamente le ha interesado a los Estados Unidos, de la entrada de drogas o la presunta entrada de drogas de México a Estados Unidos, sino también nos interesa el tema a nosotros de la entrada de armas de Estados Unidos hacia México. Hablamos de ese tema, pero evidentemente como algo de lo que incluso se está trabajando actualmente en las reuniones de alto nivel que se tienen con el gobierno de México. Pero nada más platicado, no, evidentemente en este momento no podemos ni siquiera tomar acuerdos, es sencillamente un diálogo de buen entendimiento, de amistad, pues por la relación tan importante que hay entre México y Estados Unidos para diferentes temas.
Y en otro tema, justo cuando se presentó o se anunciaba que la reforma del Poder Judicial pues podría ya discutirse, pues entonces el peso cae. Y ayer comentaba que no hay preocupación por esta discusión y nuevamente ayer el peso pues cayó frente al dólar. ¿Qué se podría hacer o incluso cuál es el panorama que ustedes ven que esté cayendo demasiado frente al dólar? Pues ya el superpeso pues perdió. No necesariamente. A ver, la economía mexicana es muy sólida. Y uno de los elementos es el fortalecimiento del mercado interno, que fue una de las políticas cuando entró el presidente y que nos ha fortalecido. Y también el mejoramiento del nivel de vida de las y los mexicanos, con el aumento salarial, con los propios programas sociales. Entonces, hay una agenda que se planteó previo a la elección que se puso a consideración del pueblo de México, porque la elección no solamente fue la persona, sino es un proyecto de nación por el que votó el pueblo de México. Entonces, como lo planteé ayer, incluso hoy vamos a tener al rato una reunión para ponernos de acuerdo con el equipo del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, los diputados, senadores, cómo podría generarse este diálogo, cuál sería la metodología del que hablé ayer y la discusión sobre la reforma al Poder Judicial y otros temas que están en la agenda pública. Lo importante es que sepa quién va a invertir en México, que hay certidumbre de la inversión en nuestro país porque hay estabilidad económica, hay estabilidad social, hay estabilidad política y que en el marco siempre del cumplimiento de las normas en nuestro país, pues evidentemente toda esta relación comercial que hay con el mundo entero y particularmente con empresas de Estados Unidos, la relocalización de empresas, eso va a continuar. Pero al mismo tiempo, pues hay una agenda del pueblo de México, hay un proyecto de nación. Entonces, y ese también tiene que continuar y no tiene por qué haber preocupaciones, ni de los inversionistas, ni porque nuestro país va a seguir siendo un país cada vez más fuerte. Pero preocupaciones de que se apruebe, o sea... Por eso digo que hay que entender la reforma. Yo creo que todo el mundo en este país, si ustedes hacen una encuesta, es más, voy a proponer que se haga una encuesta, de qué opina el pueblo de México sobre el Poder Judicial, cuál es su opinión. Ustedes lo vieron me acompañaron en los mítines de la campaña, que preguntaba qué opinan de los jueces en México. Y lamentablemente, porque además hay muchas honrosas excepciones, la gente tiene una percepción de corrupción del Poder Judicial. Entonces, tiene que avanzar la reforma al Poder Judicial, fue parte de lo que se planteó en la campaña y no tiene por qué haber preocupaciones, porque finalmente es para la fortaleza de la justicia en nuestro país, para la fortaleza de la seguridad, para la fortaleza del bienestar de las y los mexicanos. Entonces, puede haber alguna situación en estos momentos, pero yo confío en que la economía es sólida y que siempre va a haber diálogo con todos los sectores. Continuamos con Alma Muñoz de La Jornada. Doctora, yo quisiera insistirle un poco sobre esto. El mensaje entonces que ustedes les da a los inversionistas, porque ahora hay algunas mensajes de que se podría degradar el perfil de riesgos de México ante la reforma judicial, y dice que este tema también lo abordó con la comitiva estadounidense. ¿Ellos le externaron alguna preocupación? ¿Qué mensaje les da? Solo hablé del fortalecimiento del Poder Judicial, así lo planteé, no hablamos en particular de la reforma, y decirle a todos los que van a invertir en México que el Estado de Derecho, que la certidumbre existe, la tienen las leyes y además cada vez es más en nuestro país, que no hay ningún problema para la inversión. Ayer recibí en la noche a la, ¿cómo se dice? Bueno, en inglés es CEO de Walmart. Ellos en México tienen no solamente
las tiendas de Walmart y Bodega Aurrerá que conocemos, sino tienen además inversiones que tienen que ver con comercio electrónico, con internet, con otras cosas, y no tienen ningún problema. Ellos me plantearon su interés de seguir invirtiendo en nuestro país. Y como ellos hay muchísimos inversionistas que en el marco, repito, de nuestras reglas, de la situación ambiental, etcétera, como lo hemos planteado en este programa que planteamos de desarrollo industrial de nuestro país con polos de bienestar, tienen mucho interés en colaborar. ¿Usted está previendo o está percibiendo que haya una especie de ataque o algo ante lo que parecía inminente, que es esta reforma judicial? Porque de repente se empieza a... Pues hay quienes no están de acuerdo, que pues ya saben quiénes son. Del mismo poder. Entonces el mismo Poder Judicial, pero también es importante que ellos lo discutan. ¿Se sentaría, perdóneme, a dialogar con la presidenta de la Suprema Corte? Es que no es un asunto personal, es un asunto de que se abra la discusión al pueblo de México, a los distintos sectores. Ayer lo dije, las escuelas de derecho, que opinen, y que se abra. Miren, por ejemplo, de estos 1.600 cargos que están planteados, la mitad son magistraturas, la mitad son jueces de... No sé si, por eso ayer yo decía, ¿saben cuántos jueces hay? ¿En dónde están? ¿De qué zonas son? Hasta eso tenemos que conocerlo todo el pueblo de México, porque se conoce poco del Poder Judicial realmente. Entonces, que se conozca cómo está constituido el Poder Judicial y que se abra este diálogo y la aprobación y lo que fue el mandato del pueblo, porque eso es importante. Nosotros venimos de un movimiento, venimos de un proyecto de nación, entonces no eligieron a una persona, se eligió un proyecto, que es la Cuarta Transformación. Última pregunta de Carlos Guzmán, de la Agencia Veracruzana de Noticias. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo está? Buena tarde. Pues preguntarle, retomando el tema los temas que conversó con Alicia de Sherwood, el tema de migración, hay una controversia por la cuestión de la deportación directa hacia lo que es sus países de origen de los migrantes irregulares en Estados Unidos. Es si contempla en una próxima reunión, ¿cuándo podría ser esta reunión?, tocar ese tema, el tema del agua, que es muy importante en la zona fronteriza, donde incluso hay un problema por los convenios de agua que se firmaron en la década de los 30, específicamente en la zona de Tamaulipas, en la zona incluso de Chihuahua. Hay un grupo indígena que se está quedando sin agua porque hay un convenio que impide que el agua de Estados Unidos pase a México. Ese tema, y también el tema del tráfico de fentanilo, ¿lo contempla en una próxima reunión, platicarlo, mantener la postura del presidente López Obrador? ¿Qué es lo que contempla, doctora? Muchas gracias. Sí, a ver, también a nosotros evidentemente de nuestro gran interés son los mexicanos y mexicanas que viven en Estados Unidos, su protección, su defensa, siempre esa es una prioridad nuestra en la política exterior y en la relación bilateral. No llegamos a ningún acuerdo de hacia adelante, que es cómo vamos a seguir con estas pláticas, sino sencillamente seguir platicando. Ustedes han escuchado al presidente López Obrador, que ha planteado en las mañaneras la importancia de que Estados Unidos directamente regrese a las personas que no son aceptadas legalmente a sus países de origen, porque hasta ahora principalmente es México quien está haciendo esta labor. Y nosotros estamos de acuerdo con ello, pero ya habrá tiempo para platicar de todo eso. Nosotros entramos el 1 de octubre, seguiremos teniendo pláticas siempre en acuerdo con las pláticas que se están llevando a cabo en este momento, con el presidente, con el gobierno del presidente López Obrador, y ya a partir del 1 de octubre pues ya nos tocará gobernar directamente y seguir platicando sobre estos temas. ¿Cuándo pensaría reunirse con el presidente Biden? No hay un planteamiento todavía. No, no tocamos este tema. Una precisión, doctora. El amague de querer reducir el grado de inversión o la calificación soberana del país estaría incluso por abajo de la decisión del pueblo mexicano de llevar a cabo estas reformas, concretamente la del Poder Judicial. Es que no tienen por qué preocuparse. Entonces ese es nuestro mensaje a los inversionistas. No es una cosa contra la otra.
en México va a seguir habiendo Estado de Derecho, porque antes, bueno, ya ni lo mencionamos, pero la verdad es que no se detuvieron las inversiones cuando hubo el Fobaproa, quizá por la crisis económica que se planteó. Y ahí se hicieron las cosas fuera del margen jurídico. Entonces, mi mensaje es: no tienen de qué preocuparse los inversionistas. Finalizamos. México es un Estado libre, es un Estado soberano. Procuramos con la Cuarta Transformación cada vez más justicia en todos los sentidos: justicia social, justicia ambiental, justicia para las mujeres, un sistema de justicia que funcione. Entonces, a los inversionistas nacionales y extranjeros no tienen de qué preocuparse. Sus inversiones son seguras en México, en el marco, evidentemente, de nuestras leyes. Entonces, no tienen por qué tener preocupación por una reforma en el Poder Judicial, porque finalmente se va a construir un mejor sistema de justicia para nuestro país. Finalizamos conferencia de prensa. Muchas gracias a todos. Espérame un segundo. Ajá. Doctora, preguntarle sobre en este contexto de la reunión con esos funcionarios estadounidenses, ¿cuál es el mensaje que les diría ahorita a nuestros compatriotas migrantes que viven en Estados Unidos y que quisieran saber más sobre este encuentro? Bueno, a ellos, como lo hemos dicho siempre, siempre los vamos a defender, siempre vamos a estar cerca de ellos. Son mexicanos y mexicanas en Estados Unidos, hay más de 30 millones de compatriotas, paisanos allá, y habrá momento también para reunirnos con ellos, de cómo vamos a fortalecer los consulados allá para que tengan una mejor atención. Hubo mejoras, pero hay que mejorar todavía más. Es algo que nos plantearon cuando estuvimos en Los Ángeles y en reuniones que hemos tenido aquí, que ellos sepan que siempre los vamos a defender, que eso... Vamos a ver cómo se va dando la agenda, pero por supuesto que es de nuestro interés reunirnos siempre con... llevamos a una senadora, nuestra senadora en la lista de senadores, que es una mujer con la que tuvimos mucha relación cuando estuvimos en el gobierno de la ciudad, incluso la presentamos varias veces, de este grupo que se llama Dreamers en Estados Unidos. Es una mujer muy comprometida, que conoce bien, entonces ella, estoy segura que va a tener una gran representación, como han sido los otros senadores, diputados, y nos vamos a reunir con ellos, evidentemente, también en su momento. Sobre las declaraciones del presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien, conocer su opinión, quien había dicho que usted habría participado en el movimiento de las guerrillas de M-19, conocer su opinión sobre esa declaración de Petro. Es que, a ver, cuando éramos estudiantes, pues había, no directamente con el grupo guerrillero, sino había estudiantes colombianos que de alguna manera tenían vínculos en aquel momento y vinieron a México. Esa fue la relación. Además, mi mejor opinión del presidente Petro, la verdad. Y ya habrá momento para... ¿Usted estuvo en Colombia? No. ¿De joven con esta guerrilla urbana? No. Pero sí tenemos muy buena opinión del gobierno del presidente Petro, y él tiene una visión muy interesante sobre los temas climáticos, que nos interesa mucho en el momento que lleguemos poder platicar con él. ¿Merece alguna opinión esta narrativa que se empieza a posicionar en los medios tradicionales, que minusvalora su capacidad, minusvalora su liderazgo, el hecho de ser mujer? Una narrativa que se impulsa desde los lectores de noticias, senadores de la República, incluso, que la cuestionan solo por el hecho de ser mujer. Ellos van a seguir cuestionando, viene desde la campaña. A ver, he sido la persona, además mujer, primera mujer en 200 años de la República que tuvo más votos
que cualquier elección. Entonces, van a decir muchas cosas, pero nos va a ir bien en el país. Ese es un mensaje a todas y a todos, y vamos a continuar con la cuarta transformación. Ya, con eso yo creo. Muchas gracias a todos y a todas. Gracias, buen día. Agradecemos su Gracias. asistencia.